El amplio acuerdo de asociación firmado hoy incluye, entre otras cosas, la asistencia mutua en caso de agresión contra una de las partes de este acuerdo. Las relaciones de nuestros dos países han sido elevadas a un nuevo y alto nivel de alianza, sentando las bases legales para las grandes ideas de liderazgo y el anhelo de nuestro pueblo de construir un país fuerte, mientras se protege firmemente la paz y la seguridad en la región. Escuchábamos a ambos líderes. Corea del Norte y Rusia firmaron este nuevo acuerdo de defensa mutua durante esta visita a Pyongyang por parte de Vladimir Putin, quien además agradeció al dirigente norcoreano, a Kim Jong-un, del apoyo a la ofensiva militar rusa contra Ucrania. ¿Qué significa finalmente esta histórica reunión? Lo vamos a conversar junto a Jorge Sanz, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos en Mega Noticias Mundo. Encantado, Pablo, un gusto saludarte. Jorge, han pasado cerca de 20 años desde la última visita de Vladimir Putin a territorio norcoreano. De hecho, la hizo con el padre de Kim Jong-un, y en donde también se había firmado un acuerdo de defensa, de cooperación mutua en caso de agresión a cualquiera de los dos países. ¿Cuál es la diferencia que vemos hoy y quién sale más beneficiado de este acuerdo entre Rusia y Norcorea? Tenemos varias diferencias. La primera y la más importante es que Rusia está en una guerra. Está involucrada directamente en una guerra con Ucrania, más allá de todo el despliegue que puede hacer en el resto de sus áreas de interés como África y etc. Entonces ese es un primer elemento muy central. El segundo elemento es que ya el año pasado Rusia había visitado con algunas autoridades la península coreana, particularmente Corea del Sur, para coordinar la entrega desde Corea del Sur, Corea del Norte. Desde Corea del Norte a Rusia material de artillería, porque la guerra consume demasiado, es muy cara de sostener y ya los arsenales empiezan a tener algún tipo de problemas. Por tanto, había un acercamiento bien especial entre Rusia y Corea del Norte para el apoyo a la guerra. Esta visita de Vladimir Putin tiene varios mensajes, más allá de lo militar puntual. Hay una frase del discurso de Kim Jong-un que es bien especial y dice, Kim Jong-un cuando recibe a Vladimir Putin lo describe como el amigo más querido del pueblo coreano. Esa sola frase, tratando de entrar en el lenguaje simbólico del mundo oriental, deja fuera a China. Entonces, cuando tú señalabas que existe un acuerdo de defensa mutua ante un ataque, convengamos que China no se quiere involucrar directamente en la guerra de Rusia con Ucrania, pero con esa frase y con esta frase con que lo recibe Kim Jong-un a Vladimir Putin, pareciera que Corea del Norte sí se quiere involucrar en la guerra. Entonces, hay elementos que es necesario leer con mucho detalle, porque estas visitas, los discursos de estos líderes orientales dicen muchas cosas en lo que no dicen. Hay que ir a buscarlo ahí en las entrelíneas. Pero me da la impresión de que esta visita logra un acercamiento muy férreo, logra la posición de Kim Jong-un respecto a un apoyo sin límites a Vladimir Putin en su guerra en Rusia. Y por otra parte, convengamos, Pablo, que Corea del Norte es un país que está bastante empobrecido, donde casi el 80% de su presupuesto es en recursos militares, en el desarrollo militar. Por tanto, el resto de la población queda bastante empobrecida. Y cualquiera de estas negociaciones, cualquiera de estos acuerdos que hace con China, especialmente con China y ahora con Rusia, lo que hacen es entregarle recursos para poder sostener a esa población bastante empobrecida que tienen dentro de su territorio. Claro, te preguntaba, Jorge, respecto a quién sale más beneficiado, precisamente por el hecho de que actualmente Rusia está liderando esta guerra con Ucrania, pero además se hace en un contexto en donde la tensión finalmente en la península coreana ha ido creciendo durante estos últimos años, en donde las amenazas mutuas entre Corea del Sur y Corea del Norte han ido creciendo, y es por eso a quién finalmente podría beneficiar más. Rusia no tiene la capacidad para ir a defender finalmente a Corea del Norte, y como tú bien dices, Corea del Norte ya le está suministrando este tipo de armamento a Rusia en la guerra con Ucrania. Por lo tanto,
¿quién podría ir a defender a quién finalmente? Sí, claro, la primera imagen nos dice soldados coreanos van a ir a Ucrania, lo que pareciera difícil, pero en el escenario que tú estás instalando, Pablo, podríamos señalar que lo que va a pasar en el Asia-Pacífico o Indo-Pacífico, dependiendo de si lo está diciendo China o lo está diciendo Estados Unidos, ahí se está diseñando un escenario de conflicto que probablemente va a ser en la segunda parte del siglo XXI, entre China y Estados Unidos. Ahí hay una alta tensión. Corea del Norte es un actor relevante en ese escenario del Asia-Pacífico o del Indo-Pacífico. Tiene un adversario pegado a su frontera, que es Corea del Sur, pero también tiene un adversario al frente, que es Japón. Todo lo que sucede ahí y todo lo que hace Corea del Norte en esa área, dependiendo del escenario de Asia-Pacífico, China tiene relación con eso. Y por otra parte, por lo tanto, con esta visita lo que está ganando es notoriedad Corea del Norte y está ganando un peso en la organización que está detrás de China, que es la Asociación del Acuerdo de Shanghái. Y por otra parte, está ganando Rusia, porque en su guerra con Ucrania se va a ver protegidos sus arsenales y va a haber protegido el abastecimiento de la munición de artillería en particular, que es la que le está proveyendo Corea del Norte para mantener su guerra hoy día, que los arsenales de Estados Unidos liberaron material para seguir enfrentando la guerra, y la Unión Europea particularmente dijo que también iba a entregar, la Unión Europea iba a entregar recursos económicos y materiales a Ucrania para sostener la guerra. Por tanto, este acuerdo, tal como está escrito, es bastante win-win, porque los dos en sus respectivas áreas han ido ganando con esta unión tan férrea a partir de los discursos, ¿no es cierto? Y a partir de lo que se va a entregar uno y otro. Claro, y en ese sentido, con lo que nos mencionabas también al principio, con esta frase que realiza Kim Jong-un a la llegada de Vladimir Putin, ¿en qué posición queda China finalmente entre medio de estos dos, que además son aliados de Xi Jinping? Sí, China está fuera, se quiere instalar, se quiere posicionar fuera de toda esta área de conflictos, porque la proyección china al mundo tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con la diplomacia de la deuda, tiene que ver con la penetración pacífica en los países, tiene que ver con esa línea de paz, no necesariamente verse enfrentada en un conflicto. Incluso China, recordemos, y tú lo debes recordar mejor que yo, Pablo, que China le pidió a Rusia que no al uso de armas nucleares, que el apoyo que le estaba sosteniendo China a Rusia estaba condicionado al no uso de armas nucleares. Por tanto, China se quiere salir y quiere mostrar una línea de paz que es distinta a la de Occidente, que está mostrando una línea de confrontación en Ucrania, en el Medio Oriente, etc. Entonces, China se separa de esto, y los, comillas, conflictivos son sus socios. Irán, Corea del Norte y Rusia, los que están llevando adelante los conflictos, y no necesariamente China. Y eso tiene que ver con la política exterior china y con la imagen que quiere proyectarle al mundo. Claro, en este sentido, el desmarcarse de estos socios conflictivos podría desmarcarse aún más, teniendo en cuenta de que esta cooperación de defensa podría llegar a incluir material nuclear, finalmente, teniendo en cuenta de que Corea del Norte ha estado desarrollando su arsenal nuclear. Sí. Y pidió el apoyo tecnológico de Rusia en este acuerdo que acaban de firmar. Pero tengo la sensación, Pablo, que este discurso y estos aliados son tan importantes y son aliados en una organización enorme como la Organización del Acuerdo de Shanghái. Es casi el 40% de la población del mundo, el 30% del PIB mundial. Es una organización enorme en que a ninguno le conviene salirse. Pero el diseño del escenario estratégico para esa segunda mitad del año 30 en adelante, al 49, esa parte del siglo XXI, donde teóricamente se podría desarrollar un conflicto entre China y Estados Unidos en esa zona, la construcción de ese escenario no le permite a China deshacerse de sus socios. Van construyendo esta imagen pacífica de China, pero también van construyendo un escenario estratégico a partir de sus socios. Y los socios son los que van generando el ruido, ¿no es cierto? Y van demostrándole al mundo que efectivamente están compenetrados y son parte de una unidad, ¿no es cierto?, de pensamiento, que es el llevar adelante a Corea del Norte con su desarrollo atómico o nuclear, y a Rusia con el desgaste de la OTAN en Ucrania.
Claro, ¿podría significar el hecho de este límite que le puso Xi Jinping a Vladimir Putin, el no utilizar armas nucleares, el límite también para este acuerdo de defensa entre Corea del Norte y Rusia? Lo podría significar, pero tengo la impresión de que este acuerdo es Corea del Norte con Rusia y a China lo dejan un poco aparte. ¿Por qué? Porque aquí va a haber una transferencia de armas y va a haber una transferencia de tecnología que se estima desde Occidente bastante peligrosa como la tecnología para armas nucleares. Y por otra parte, las armas que van a Ucrania van directamente a una guerra. Entonces, China se va a separar, se va a desmarcar, pero no se va a deshacer de sus socios porque la única manera que tiene China de enfrentarse a Occidente es con estos socios que tiene ahora, porque sola Xi Jinping dijo que no estaba preparado todavía. Entonces, hay una línea de avance en el diseño del escenario estratégico en el Indo-Pacífico o Asia-Pacífico que va marcando algunos hitos. Bueno, este es uno donde Corea del Norte, a partir de la tecnología rusa, efectivamente va a empezar a hacer demostraciones de un paso más en el desarrollo de su tecnología. Claro, ¿y en qué posición queda la OTAN y también el resto de Occidente con este acuerdo, con esta estrechez que hay ahora entre la relación entre Vladimir Putin y Kim Jong-un y también, sobre todo, si nos vamos a centrar también en Estados Unidos en medio de una campaña electoral? Sí, bueno, Occidente yo creo que va a hacer algo, que es ese algo, aparentemente alguna declaración, aparentemente una remesa de apoyo a Ucrania para su guerra con Rusia, aparentemente una resolución del Consejo de Seguridad, solo una resolución porque con los vetos no pueden hacer mucho, pero lo más relevante es que van a controlar que efectivamente no pasen soldados desde Corea del Norte a reforzar las fuerzas rusas. Eso sí que empieza a marcar un algo distinto, porque la OTAN ya señaló en la conferencia de Madrid primero y a la Lituania después que miraba con interés lo que estaba pasando con China y los derechos humanos y la cultura y todo lo que podía involucrar y acercar a OTAN con China en el Asia-Pacífico. Por tanto, ya hay una salida de OTAN hacia esa área. Pero Occidente hoy día va a estar pendiente de que Corea del Norte no se involucre con soldados, porque eso permitiría efectivamente que Occidente también se involucre con soldados, que es lo que se está frenando ahora. Las declaraciones del presidente Macron, si tú recuerdas que quería poner soldados, fueron frenadas por OTAN y por la Unión Europea. Entonces, pero si aparecen soldados de Corea del Norte reforzando las fuerzas de Rusia, empiezan a liberar esas trabas y esas líneas rojas que se han puesto Rusia y Europa en esta guerra que están llevando adelante en Ucrania. Claro, bueno, vamos a estar pendientes también ahí a cómo se siga desarrollando todos estos conflictos y, por supuesto, las implicancias que vayan a haber respecto a este acuerdo entre Kim Jong-un y Vladimir Putin. Jorge Sanz, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, muchísimas gracias por acompañarnos en Mega Noticias Mundo. Encantado de conversar contigo, Pablo, que estés muy bien. Igualmente.